Venga, vamos a por las 10 siguientes. Esta vez con la regla de la cadena. Vamos a recordar que la regla de la cadena me decía que derivásemos la función de dentro y luego derivásemos la función de fuera. Es decir, se va a aplicar cuando tenemos una función de otra función. En este caso tenemos una función de una función, ¿no? Tenemos un seno cuyo argumento es un polinomio, ¿no? Entonces esto es una función de una función. Hay que primero derivar lo de dentro sería el argumento de la función más externa, la función más externa es el seno y su argumento es 3x cuadrado. Pues hay que derivar el argumento, 6x, y luego multiplicarlo por la derivada de la función externa, es decir, por la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Pues ponemos el coseno. Ojo, el argumento de la función sigue siendo el mismo, no lo hemos cambiado. ¿En qué va a influir entonces al hacer la derivada? Digamos, ¿cómo cambiaría respecto de una derivada que no hubiera que hacer la regla de la cadena? Yo, si no tuviera que hacer la regla de la cadena, haría derivada del seno el coseno, y no haría nada más. Pero como en el argumento del seno hay un polinomio, pues también tengo que añadir la derivada de ese polinomio multiplicando. Ese es el cambio, no es mucho más que eso. La cuestión es acostumbrarse bien a ver cuál es la función de dentro, cuál es la función de fuera y todas esas cosas, que eso sí que es como un poquito más complicadillo. Vamos con la 22. Me dice que derive la función e elevado a 2x más 5. Bueno, aquí tenemos una exponencial elevado a un polinomio. Por lo tanto, para hallar su derivada, la función más externa es la exponencial y la más interna es el polinomio. Primero hay que derivar el polinomio y luego hay que derivar la exponencial. Recuerdo que la derivada de la exponencial de base es ella misma. Entonces, sencillamente, tenemos esa derivada. 2 por e elevado a 2x más 5. Voy a hacerlo un poquito más grande porque como la calidad no es muy buena, yo creo que se agradecerá que se vea un poquito más grande los números. Vamos con la 23. Tenemos la 23 que es logaritmo neperiano del coseno de x. Vale. Para hacer la derivada del logaritmo neperiano del coseno de x, tenemos que derivar primero lo de dentro, es decir, el argumento del logaritmo, que es el coseno, y como bien sabéis, su derivada es menos el seno de x, y eso hay que multiplicarlo por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por su argumento. Ojo, 1 partido por su argumento. Si su argumento es coseno de x, pues coseno de x. Normalmente diríamos que su derivada es 1 partido por x, pero porque el argumento normalmente es x, ¿vale? Como el argumento en este caso es el coseno de x, 1 partido por su argumento es 1 partido por coseno de x. Vamos con la 24. Tenemos la función 5x al cubo menos 2x, todo ello elevado a 10. Es una potencia, o sea, un polinomio de un polinomio. Digamos que este es el argumento del polinomio de aquí. ¿Cuál es el más interno? Este de aquí. ¿Cuál es el más externo? Este de aquí, ¿verdad? Vamos a hacer primero el más interno, cuya derivada sería 15x cuadrado menos 2, ¿verdad? Y luego habría que multiplicar por la derivada del polinomio más externo. ¿Cómo derivaríamos un polinomio de grado 10? Pues bajaríamos el 10 multiplicando, el polinomio se quedaría igual, el argumento del polinomio digamos que se quedaría igual, y lo que haríamos sería bajar 1 el grado, es decir, en vez de elevado a 10, elevado a 9. Y ya la tenemos. Vamos con la 25. La 25 dice tangente, bueno, raíz de la tangente de x. Para poder derivar esto, lo primero que tenemos que saber es qué es la tangente de x, porque a lo mejor alguno no lo sabe. La tangente de x es el seno de x partido por el coseno de x. Eso es lo que es la tangente de x. Ahora, hay una regla para derivarlo directamente. Si no, se puede derivar como una división el seno partido por coseno. Es lo que voy a hacer para sacarme la fórmula, porque yo no me la sé. Sería derivada del seno, que es el coseno, por el de abajo, menos derivada del de abajo, que sería menos el seno, multiplicado por el seno, y dividido por el coseno al cuadrado. Esto se puede operar aplicando la identidad fundamental. Coseno cuadrado más seno cuadrado, 1. Así que la derivada de la tangente es 1 partido por el coseno cuadrado de x. Esta sería la derivada de la tangente. Regla de derivación para la tangente. Vale, nos la quedamos aquí y la vamos a aplicar para hacer esta derivada. Recordamos, para derivar una función compuesta, primero tengo que derivar lo de dentro. Hemos dicho que la derivada de la tangente es 1 partido
por el coseno cuadrado de x. Y luego hay que derivar la función más externa, que es una raíz. ¿Cómo derivamos las raíces? 1 partido por 2 y la misma raíz. Ojo, si la raíz tiene la tangente, pues raíz de la tangente. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Esta es un poco rara, no os preocupéis si no la habéis entendido del todo, porque como no va a entrar tangente en el examen, no os preocupéis del todo. Pero bueno, espero que veamos alguna más con raíces por ahí. Hay una en el 28, pero no es la función principal. Bueno, convendría ver alguna más con raíces, aunque no tenga tangente. Seguimos. 26. Coseno cubo de 2x. A ver. Me lo pone así. Coseno cubo de 2x. Pero si yo lo prefiero, lo puedo ver así. Coseno de 2x, todo ello al cubo. Que a lo mejor me ayuda a entender que la función de dentro es el coseno de 2x. Y la función de fuera es el cubo. Ojo, aquí tengo una función de una función de una función. Mirad. Función más externa, el polinomio de grado 3. Función intermedia, el coseno. Función más interna, un polinomio 2x. Así que tengo función, de función, de función. ¿Cómo se deriva una función, de función, de función? Pues no es muy difícil. Derivada de lo más interno, derivada de lo siguiente más interno, derivada de lo siguiente más interno. ¿Vale? Derivada de 2x, 2. Derivada del coseno de 2x menos el seno de 2x. Derivada de un polinomio de grado 3, 3 por el mismo polinomio, pero elevado a 2, porque se le baja 1 el grado. Y ya estaría. Puede parecer muy raro, pero aquí hay 3 derivadas. La derivada de lo más interno, la derivada de lo siguiente más interno, y la derivada de lo siguiente más interno. Si esta es f y esta es g, pues esta, yo que sé, es h, ¿vale? La función f' es 2x, la más interna. La función g' es la siguiente más interna, coseno de 2x. Perdón, sin el prima, ¿no? La función f es 2x, la función g es coseno de 2x. Y la función h es la más externa de todas, la que ya contiene todo. Vale, tiene 3 funciones, una dentro de otra. Mucho ojito con esa. 27. La función que vamos a derivar es el arcoseno de x cuadrado. Para derivar el arcoseno de x cuadrado, lo primero que hay que saber es cómo se deriva el arcoseno. Y como no lo sé, me lo voy a buscar en Google. El arcoseno, en general, ¿cómo se deriva? Vamos a buscarlo en Google. Rápidamente. Bueno, ya he encontrado la derivada del arcoseno. Es 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado. No os preocupéis, no entra en el examen esta a sabérsela. Pero, pues la podemos aplicar aquí, ¿no? Simplemente no sabemos la fórmula, la buscamos y ya está. Como digo, derivada de lo de dentro. Primeramente hay que hacer la derivada de lo de dentro. Y luego hay que multiplicar por la derivada de lo de fuera. Ojo, la derivada de lo de fuera es 1 partido por la raíz de 1 menos el argumento al cuadrado. El argumento era x, ¿no? Y por eso es x cuadrado. Aquí el argumento es x cuadrado, así que es x cuadrado al cuadrado. X cuadrado al cuadrado. También conocido como x a la cuarta, ¿eh? Se puede poner x a la cuarta. Pero mucho ojito, porque si el argumento es distinto, la derivada hay que cambiar el argumento por el nuevo argumento. Mucho cuidado con eso. Vamos con el 28. Tenemos la función e elevado a la raíz de x. Muy bien, tenemos que derivar primero la de dentro, que como bien sabéis la raíz es 1 partido por 2 raíz de x, y luego derivar la de fuera. Como bien sabéis, la exponencial es su propia derivada. Así que esa sería la derivada del 28. Vamos con el 29. Curiosa función. Logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de x. ¿Cuál es la más interna? El logaritmo neperiano. ¿Cuál es la siguiente más externa? El logaritmo neperiano del logaritmo neperiano. Vamos con cuidado. Derivada de lo más interno. Derivada del logaritmo neperiano. 1 partido por x. Multiplicado por la derivada de lo más externo. Ojo, la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por su argumento. Pero el argumento del logaritmo neperiano más externo no es x, es logaritmo neperiano de x. Entonces va a ser 1 partido por el logaritmo neperiano de x. ¿De acuerdo? Derivada del de dentro, derivada del de fuera. El argumento del logaritmo interno es x, el argumento del logaritmo externo es logaritmo neperiano de x. Por eso cambia
de aquí a x, aquí logaritmo neperiano de x. Mucho ojito con esa. Vamos con la 30. La función que nos vamos a enfrentar ahora es la siguiente. X más 1 dividido por x menos 1 y todo ello elevado a la cuarta. A ver, función más externa, perdón, más interna, pues es esta, ¿verdad? La función interna es esta, x más 1 entre x menos 1. ¿Cómo hallo yo su derivada? Pues no me queda más remedio que hallarla como un cociente, porque es un cociente, ¿no? Derivada del primero por el segundo sin derivar, menos derivada del segundo por el primero sin derivar, dividido por el de abajo al cuadrado. Hombre, y para no poner ese tocino ahí, ¿vale? Para no poner ese tocino ahí, vamos a operarlo un poco. Si multiplico esto por 1 y esto por menos 1, me queda x menos 1 menos x menos 1 partido por x menos 1 al cuadrado. Esta x y esta menos x se va y me queda menos 2 partido por x menos 1 al cuadrado. Esa es la derivada de lo de dentro. Menos 2 partido por x menos 1 al cuadrado. Y ahora derivada de lo más externo. Es un polinomio de grado 4. Se baja el grado, se deja el argumento igual y se baja 1 el grado, de 4 a 3. Y ya estaría. Esta sería la derivada del 30 y con esto terminamos el de regla de la cadena.